de la mañana tenemos la fotografía de unas claves del día que giran alrededor de la geopolítica, que giran alrededor de la debilidad de unos datos ayer en Estados Unidos que marcaban el camino hacia un sentimiento del consumidor cada vez más débil, pero un elemento que empieza a ganar cuerpo alrededor de que hoy, a estas horas, 8 y 11 de la mañana, el mercado está jugando alrededor de que los bancos centrales van a acelerar el proceso de bajada de tipos. Aquí en Europa empieza a cotizarse que el Banco Central Europeo, que prevé no hacer una bajada de tipos en el mes de octubre, va a estar obligado a hacerlo. Empieza a cotizarse que el Banco Central Europeo no va a esperar a 50 puntos básicos en diciembre, sino que hará un movimiento, entiéndame, de emergencia en octubre, cuando no quería hacerlo, aunque sea de 25 puntos básicos, para ir en la senda de la bajada. Hipotecados que empiezan a ver que la siguiente revisión sí va a ser salvaje en su hipoteca. Y eso puede alimentar sobre todo el movimiento del consumo. En Estados Unidos el movimiento viene a que cuidado con que no haya otra jumbo bajada, precisamente para alimentar ese sentimiento del consumidor en Estados Unidos que vimos ayer, que viene con mucho daño, que viene pensando que la economía se va abajo y que por tanto hay que parar de consumir. Si paran de consumir, se para la máquina del capitalismo. Si paran de consumir, las empresas ganan menos, si ganan menos despiden, si despiden el consumidor todavía consume menos, con lo que vuelven a ganar menos, vuelven a despedir y entramos en una espiral tremenda, mejor irse. Pero hay otro elemento clave que ahora mismo centra la atención en Wall Street y que sería uno de los dolores de cabeza de Powell. Se lo hemos contado durante los últimos meses muchas veces. Se publicaba ayer por parte de la FEDIC el dato alrededor de cuántas pérdidas no realizadas tenían los bancos. Y surgía otra vez la duda, ¿está la banca en Estados Unidos alertando a la Fed de nuevos problemas? ¿Tiene la Fed, tiene Powell que hacer un movimiento de bajada de tipos simplemente porque hay 522.000 millones de dólares de pérdidas no realizadas que ahora mismo no le dejan dormir a Powell? Miren el gráfico de Wall Street Journal con datos de FEDIC que nos apuntan que como esto de verdad sea un problema, tenemos debajo de la alfombra porquería, no, lo siguiente. Y para limpiar esto va a costar pero mucho. Ojo al gráfico que nos enseña de qué manera hay una maduración, sobre todo de bonos comprados por la banca, de deuda norteamericana, la mayoría de ellas, que o bajan los tipos rápido, o bajan los tipos bien rápido, o la banca puede tener un problema a la hora de sacar de debajo de la alfombra 522.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas. Estamos lejos de los más de 600.000 que hemos llegado a tocar en este movimiento 2022-2024. Estamos un pelín por debajo del dato anterior, pero tenemos una fotografía clara alrededor de que las pérdidas no realizadas en la banca, con tanto tiempo aguantándolas en la espalda, pueden generarle otra vez un movimiento al mercado norteamericano, al sistema bancario norteamericano, parecido al Signature Bank y aquel movimiento de caídas bancarias que vivimos en 2022. De tal manera que tenemos una fotografía no solo de cuánto le cuesta ahora mismo al consumidor volver a confiar en la economía estadounidense, sino que tenemos una mochila enorme en la espalda alrededor de las pérdidas no realizadas por la banca estadounidense. A partir de ahí, cuidado porque la fotografía es de un miedo de Powell alrededor de qué hacer en este entorno. Volviendo a claves, cuidado porque este es uno de los elementos fundamentales alrededor de los que se va a hablar durante el día en un mercado que sigue en su mundo de Matrix, aunque hoy viene con ese tono negativo y viene con números rojos alrededor de este miércoles y de cómo se va a abrir en Wall Street después de ver ayer el movimiento de la confianza del consumidor que no afectaba al mercado. Tenemos por otro lado la OPEP viendo que es muy optimista sobre el crecimiento a largo plazo de la demanda de petróleo, pero hay una parte del mercado que ahora mismo no está de acuerdo, no solo la OIEA, sino que también tenemos una fotografía clara alrededor sobre la AIE, sobre cómo va a evolucionar una demanda de petróleo que tiende el mundo a energías verdes, pero sobre todo que viene a debilitarse. De tal manera que tenemos otra vez un decoupling entre lo que la OPEP considera que va a ser el movimiento del precio del petróleo, que debería caminar con una demanda más fuerte hacia el entorno de los 90 a 100 dólares, y un conjunto del mercado que dice, no me lo creo. No me lo creo. Tu entorno debería ser entre 65 y 80, no entre 90 y 100. De tal manera que cuidado con la fotografía que viene alrededor del precio del petróleo de aquí a final de año, donde se empieza a ver
que hay un decoupling entre la previsión de la OPEP y la previsión que van teniendo otros agentes económicos. El CEO de JP Morgan, como hemos visto al principio, Jamie Dimon, advierte que la geopolítica está empeorando y le pide a Estados Unidos que se prepare para una guerra larga en Ucrania. Le pide a Estados Unidos que se prepare para una guerra larga en Ucrania, le pide que se prepare en varios aspectos. En la deuda, porque va a tener que seguir poniendo y aumentando deuda en ese entorno, y le pide sobre todo que se prepare porque ayer Zelensky iba con un plan, que ahora lo contaremos, de la victoria, y como le decíamos por la mañana ayer, o trae un conejo debajo de la chistera o vamos a ver qué es el plan de la victoria. Empezaba a hablar en Naciones Unidas, hoy verá más detalles con Biden. La clave fundamental se la cuento enseguida, va por la OTAN.